Ya hemos comenzado porque ha venido precedido de la misa del Padre Valentín, que tanto agradecemos por todo, ¿no? por esa expansión espiritual y también por el esfuerzo que supone para el propio sacerdote que nos acompaña y realmente pues se lo agradecemos a lo largo ya de muchos años. Es una satisfacción que nos encontremos hoy, aunque realmente parece que somos menos que en otros años, que en otras ediciones. Bueno, estamos muy contentos de vernos. Sabemos que algunas personas andan delicadas de salud, otros por compromisos laborales, incluso a pesar de ser domingo, también por fallecimiento. Lo decía el Padre Valentín y realmente nos acordamos muchísimo, los tenemos presentes en nuestro corazón, aquellos compañeros, compañeras que nos han ido dejando, que cuando al final del año hacemos también una misa por los ausentes, realmente nos quedamos sorprendidos de las muchas bajas, que se cuentan por decenas. Es verdad que estas casas regionales pues han envejecido significativamente y estamos llamados a una renovación si queremos, como todos deseamos, pues que efectivamente perduren en el tiempo y por muchísimos años, ¿no? Ya sabéis que somos la casa regional española más antigua del mundo. Hace bien poco, ayer concretamente, escuchábamos una entrevista sobre esta cuestión, que fue estupenda la entrevista. Nos representó don Honorio Feito, que es un compañero del comité directivo del Consejo Superior, y lo único que quería recordar aquí, que nacimos como centro en 1881. Es un número fácil de recordar porque es Capicúa, y desde luego pues ahí estamos, a pesar de los cambios, o justamente por ellos, ¿no? Porque todo evoluciona y no tendría sentido una institución que permaneciese con los mismos esquemas organizativos del siglo XIX. Pero el espíritu se mantiene en gran medida por todas esas personas que han dado su tiempo, su talento, su capacidad, su esfuerzo a lo largo de los años, juntas directivas y socios anónimos en gran medida que han hecho posible esta magna obra institucional que constituye el Centro Asturiano de Madrid. Una institución que es fiel a sus raíces, pero unas raíces que, como tantas otras veces hemos mencionado, son abiertas, una identidad abierta, unitiva, convivencial. No tiene sentido enredarse en las propias raíces y quedarse asfixiado, ahogado por ellas, como ocurre en ciertos nacionalismos fanáticos, fanatizados. Esto es una perversión que tenemos que decir, y por eso el Centro Asturiano de Madrid, esta peculiar síntesis de Asturias en Madrid, este rinconín querido, pues de alguna manera se enorgullece legítimamente de representar también unos valores muy necesarios en esta España que en ciertos aspectos está, como diría Ortega, invertebrada. Bueno, pues muchas gracias por acudir a esta celebración que es a un tiempo solemne y entrañable. Entrañable y solemne gracias sobre todo a estas niñas y a estas jóvenes que son las verdaderas protagonistas del acto. Lo decía el Padre Valentín, y queremos agradecer a las llanas, esas figuras tan vinculadas a nuestra mitología asturiana, muy rica y muy vinculada a la naturaleza, como es toda Asturias. Se dice Asturias y ya enseguida uno piensa en el paraíso natural, hoy un verdadero refugio climático. Pues tenemos que agradecer a las llaninas que se van y a la llana que nos acompaña, que también pues cede su reinado a Cristina. Muchas gracias, Cristina, por el esfuerzo, porque ella trabaja y nos ha acompañado en algunos actos muy relevantes también en la calle Farmacia, etcétera, ¿no? Y por supuesto damos las gracias a los papás, a las mamás y también a los entrantes, a las niñas entrantes. Nos referimos un poco desde la izquierda pues a Natalia Covadonga, que estamos encantados de que sea cianina. Muchas gracias, Covadonga, Natalia Covadonga. Está también Lugaz, muchas gracias, como cianina. Y Sofía, que es la siana de este año, ¿no? Muy agradecidos a las familias, porque sin ellas, sin todos, pues no podría haber un acto como este que tanto queremos. Y en este acto asume también un protagonismo, a pesar de ella, porque realmente es una persona muy humilde,
pero tenemos que destacarlo porque lo hace de una manera magistral, gracias a Marta Arbas, que es una mantenedora excepcional, de lujo. Ya lleva muchos años, yo ya perdí la cuenta, pero son décadas. Son décadas, probablemente Andrés lo sepa mejor, y es extraordinario con qué cariño, con qué afecto, con qué precisión hace esas glosas de cada sianina, de cada siana. De manera que muchas gracias, Marta, por esa labor. Además, coincidente en el tiempo esta preparación, aunque ya eres veterana, pero no por ello deja de sumarse a esa otra actividad educativa que tú tienes como maestra, y sabemos que es un sobreesfuerzo. Bueno, pues muchas gracias también a los compañeros, a las compañeras que desde la comisión de festejos se han volcado en la organización de este acto. Espero no dejarme a ninguno, pero creo recordar que componen esta comisión de festejos Pilar Riesco, está también Almudena Menéndez, que es la directora de nuestro coro Ecos, está Salvi, por supuesto, está David de Santiago, igualmente todos ellos son directivos, está también Alfonso, y no sé si me dejo a alguien más, ¿no? Muchas gracias, porque no es fácil que todos los preparativos resulten tan efectivos. Y no sé, yo creo que no me dejo a nadie, seguro que sí. Bueno, muchas gracias a los directivos aquí presentes, a los socios, a los amigos, a los miembros del Consejo Superior, como es el caso de Víctor, porque todos contribuimos efectivamente a hacerlo mejor en esta casa. Y nada más, gracias igualmente a las agrupaciones. Hay aquí representantes de la banda de gaitas que dirige Gonzalo Fernández, nuestro maestro gaitero, que hoy no ha podido venir porque está estudiando y también preparándose, bueno, fuertemente y trabajando. Están miembros de la agrupación folclórica La Alborada, que dirige Luis Miranda y Pilar Riesco. No sé si hay alguien del coro, Andrés, me parece que hoy no podían venir, etc. Estamos además en junio, esto es importante que lo recordemos. En junio tenemos, y comienza ya, la Semana Grande. Revisad nuestra web, el boletín que con tanto cariño se envía todos los meses, esa revista Asturias, centenaria por cierto, y veréis ahí la cantidad de actividades que vamos a tener, especialmente esta semana. Todas las semanas son grandes, pero esta específicamente así la hemos denominado. Y el domingo nos reunimos de nuevo para celebrar la fiesta del bollo, que se retrotrae, si no me equivoco, a 1916 aquí en Madrid, la celebración de esta importante fiesta en torno a ese pan nuestro de cada año. De manera que nada más, yo por mi parte quiero agradeceros de nuevo muy sinceramente vuestra presencia, el que hagáis posible que el Centro Asturiano de Madrid sea lo que es, un baluarte de cultura, de asturianía, de convivencia. Y sin más voy a ceder la palabra al presidente adjunto, Andrés Menéndez, también muy implicado en todos estos actos, para que él, bueno, pues diga lo que considere más oportuno y presente igualmente, como va a hacer mejor que nadie, a Marta Arbas. Muchas gracias a todos y que disfrutéis de este día festivo. Gracias. Bueno, es que estoy viendo a una sanina saliente que la hemos echado de falta aquí en la misa. Pero bueno, llega ahora, dice que nunca es tarde, si la llegada es buena. Bien, todos sabéis lo difícil que es presentar a la mujer. Marta es mi mujer. Entonces, si me quedo corto, me abroncará por quedarme corto. Si me paso, me dirá traspasado. Entonces, bueno, naturalmente, en cuanto a los elogios, ya el presidente ha hecho suficientes, porque esos además, más o menos, son los que yo recibo año tras año, desde el año 2003, que es mantenedora. Y bueno, con mientras esos años que estuvimos encarcelados, que no se puede hacer el astro como nosotros. Marta llegó aquí porque el presidente anterior se empecinó que tenía que ser ella, me lo dijo una y no sé cuántas veces, y yo me resistí porque no quería darse paso. Sabía porque ella tiene mucha implicación en esta época del año,
Porque no sé si todos los profesores trabajan como Marta, que en estas épocas está en casa trabajando más tiempo para el colegio que el tiempo que realmente está en el colegio. O sea, increíble. Bueno, al final Cosme, que era muy insistente, venció mi resistencia, pero luego yo me encontré con la resistencia que ella se negaba a hacerlo, precisamente no porque no le gustara, sino porque pensaba que en el centro asturiano había personas que lo podían hacer como ella, o quizás mejor. Bueno, el caso es que al final conseguí también vencer esa resistencia y ella desde el 2003 lo está haciendo año tras año. Creo que lo hace bien, pero eso lo debéis decir vosotros, los familiares de las sucesivas galardonadas, que seréis más neutrales que podía ser yo. Entonces yo ahí me limito a decir lo que dicen ellos, que lo hace bien, yo creo que sí, y nada más, no voy a decir nada más de eso. Ahora mismo tenemos que oír lo que nos diga ella de estas bellas saninas y esta sanota, y vamos a proceder por orden inverso de edad y vamos a empezar por Comadrón. No, espera, todavía no, ya te lo diré yo. Entonces, se va a hacer el panegírico, la glosa que haga Marta de ella y su padre, directivo y padre, en este caso es que tiene esa dualidad, subirán y ponerle la banda. Y luego las otras, las que Marta diga y ordene. Entonces, Marta, por favor, vete acercándote, que te dejo el micrófono para que lo administres a tu gusto. Gracias a todos. Normalmente los actos van siempre con retraso. Y en este nos hemos adelantado hoy 5 minutos. No más. Ya, pero que no tiene sentido, si es que se va más a la una. Vamos a ponernos los ojos de ver. Pues, querido presidente del Centro Asturiano de Madrid, señoras y señores directivos, familiares, amigos de las jóvenes y niñas aquí presentes, socios, amigos, bienvenidos todos. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí de nuevo en esta hermosa Quinta Asturias, que es un lugar de recreo y de encuentro para todos, en un acto que simboliza la esencia misma de nuestra comunidad y de nuestras tradiciones, que es la proclamación de las llanas y llaninas. En este día evocamos la figura de la xiana como símbolo de belleza, la gracia y la naturaleza de nuestra tierra. La xiana es ese ser mitológico que habita nuestras aguas, es una imagen poderosa que conecta con lo más profundo de nuestras raíces. Representa la pureza y la magia de nuestro territorio, una tierra de verdes montañas, ríos cantarines y un mar bravío que susurra historias de tiempos antiguos. Como bien saben todos ustedes, esta proclamación, como ya ha dicho también antes nuestro presidente, es el preludio del tradicional Día del Bollo, celebración que se remonta a los albores de nuestra institución. Durante estos días, la finca no solo es un lugar de encuentro y de esparcimiento, sino que se convierte en un símbolo del arraigo y de la continuidad de nuestras costumbres, que nos permiten seguir conectados con nuestras raíces, con nuestra identidad. Y creo que este es un buen momento para rendir tributo a todos los asturianos que a lo largo de los años emigraron a Madrid buscando un futuro mejor, tal como hicieron los padres o abuelos de nuestras homenajeadas. Su valentía, esfuerzo y determinación son un ejemplo para todos nosotros. Pero también queremos mostrar nuestro agradecimiento a los asturianos de segunda o tercera generación e incluso a los asturianos de corazón. Esos que sin haber nacido en Asturias sienten un profundo amor y aprecio por nuestro territorio y nuestras gentes, adoptando nuestra cultura como propia, participando activamente en nuestras tradiciones y eventos y contribuyendo a la preservación y difusión de nuestra herencia cultural. Su cariño y dedicación a nuestra tierra demuestran que ser asturiano no solo es cuestión de origen, sino también de amor y compromiso. Asturias es para todos nosotros un sentimiento profundo y arraigado en un alma rebosante de señaldad,
Por eso en cada rincón de esta finca, en cada celebración, en cada canción y en cada baile, florece el espíritu asturiano. No importa cuán lejos estemos de la madre patria querida, siempre llevamos en nuestro corazón su espíritu indomable y su rica herencia cultural. En la ceremonia que hoy nos ocupa, donde ese espíritu brilla con una luz especial, no solo imponemos una banda acreditativa a las niñas y a la joven que será la imagen de nuestra entidad durante los próximos 365 días, sino que aprovechamos para reafirmar nuestra identidad y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad con el propósito de proteger y transmitir nuestra herencia cultural a las nuevas generaciones. Porque este centro ha sido, y queremos que continúe siendo, un refugio, un hogar lejos del hogar, donde nuestras costumbres y valores se sigan manteniendo vivos. Y sin más preámbulos, llega el momento menos grato del acto, que consiste en despedir con nostalgia a Claudia, nuestra entrañable Sanina, y a Cristina, nuestra Xiana del ciclo que hoy termina, y agradecerles su dedicación. Y ahora llega el momento de conocer a las nuevas niñas y a la joven que han sido distinguidas con la elección de este nuevo ciclo y que tendrán el honor y la responsabilidad de representarnos a partir de este momento. Y como muy bien ha dicho Andrés, vamos a empezar por la más pequeña de todas.